Bueno, señores, miren, eh, República Dominicana, como parte de América Latina y África, comparten, Estados Unidos también, comparten eh, unos indicadores de violencia que son sumamente preocupantes. ¿Cómo nosotros resolvemos nuestro conflicto? Bueno, yo voy a tratar de hacer un abordaje, de hacer un enfoque de este tema para que las personas que me hacen el altísimo honor de seguir nuestro trabajo, yo me dedico a esto. Entonces, imagínese que usted es ingeniero y usted tiene que estar bregando con planos y bregando con materiales de construcción, ingeniero civil, o usted médico, tiene que estar actualizando su tema de salud, mirando los expedientes de su paciente. Yo me dedico a esto. Pero así como yo necesito un médico cada cierto tiempo para que me examine y me diga lo que yo tengo que hacer preventivamente para no enfermarme o curarme una enfermedad. Así como yo necesito eventualmente un ingeniero cuando quiero hacer una reparación en mi casa o lo que sea, o un proyecto nuevo que tenga, así el ingeniero y el médico, el mecánico, el taxista, el estudiante, el emprendedor, necesitan esta opinión que yo voy a dar ahora, porque todo en algún momento dado podemos ser víctimas de violencia, pero además podemos estar atrapados o vernos envueltos en un conflicto. ¿Y cómo nosotros resolvemos ese conflicto? Ese conflicto como el de Manuel Duncan y el de el general eh, Félix Alburquerque Comprés, que le costó la vida a Manuel Duncan, y el mínimo, si le va mejor a Comprés son 20 años. Él tiene 60, sale de 80 años arrastrándose de la cárcel. Ustedes ven, ¿por qué? Por no saber manejar un conflicto. Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil como uno lo quiere pintar, porque eso tiene una serie de variables que tienen que ver con la forma como nos relacionamos, con el medio ambiente donde crecemos, con el medio ambiente donde nos desenvolvemos. Cómo reacciona nuestro cuerpo al consumo de sustancias tóxicas, como el caso de el general Comprés y Manuel Duncan con el alcohol. Los que conocen a Manuel Duncan dicen que el tipo era una masa de pan hasta que no bebía. Yo conversé hoy con un amigo mío, personal, que le tengo confianza y que no habla mierda, y me dijo la luz, en el 2009, Manuel Duncan y dos tipos más me desbarataron la barbilla. Y yo tuve que gastar $500,000 en una cirugía reconstructiva por un conflicto simple que tuvimos. Yo andaba con una mujer y se armó un lío y me cayeron tres y él estaba ahí y me desbarató la cara. Lo dijo un amigo mío. Pero ya el general Compré, ustedes han visto lo que publicó el Listín Diario ayer. En un colmado, en el colmado Tyson, Mike Tyson de la zona oriental, mató a un tipo en un colmado. Hizo 3 meses de cárcel. Entonces, ¿cuáles son todas las variables? ¿Por qué nosotros reaccionamos violentamente? ¿Y cómo se resume la violencia? ¿Cuáles son los ejes mediante los cuales podemos identificarla? Podemos hablar de violencia cuando hay eh, un robo eh, armado, cuando hay un asalto, cuando hay violencia intrafamiliar, de hombre a mujer, de mujer a hombre, de padre a hijo, de hijos a padre, de hijos a abuelos, violencia intrafamiliar, entre hermanos, amenazas entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre personas en la calle que no se conocen, por accidente de tránsito, por parqueo, por una fila, hasta por una fila se pelea, señores. Es una actitud agresiva que tiene la sociedad y eso tiene sus explicaciones. Entonces, el tema de la droga, el tema del alcohol alteran los comportamientos, eh, y lo que se genera ya por las relaciones, los abusos de confianza, las personas que se engañan unas a otras, los socios que se pelean, los problemas pasionales por celo, son una infinidad de cosas
que definen la violencia en las sociedades modernas, como la nuestra, pero hay sociedades que no resuelven sus conflictos así. Hay sociedades que no resuelven sus conflictos así. Y pueden ser sociedades que estén en los extremos. Le pongo el caso de los países nórdicos. En Noruega, cuando mataron, creo que fue en Noruega, que un tipo en una isla mató un paquete de niños hace como 6 años, 7 años. El papá dijo, no, que no, con que lo que le hagan a él no me va a revivir mis hijos. A mí me da igual, yo no tengo ánimo de venganza. Un país nórdico. Pero Julio Martínez Pozo citaba a Albert Camus analizando la resignación la resignación de ciertas capas sociales a vivir en la pobreza y a no reclamar nada, como los gitanos, por ejemplo, que son errantes que van por España y Francia, o los intocables hindúes que dicen, no, yo no merezco nada, yo soy pobre, nací pobre porque mis padres eran pobres y ese es mi signo y ese es mi destino. Los dos extremos. Los nórdicos que viven un estado de elevación intelectual y social y que no pelean y que no generan violencia y que nos roban y que nada de esa vaina. Y los otros que están en una extrema pobreza que no tienen conciencia de que son derechos humanos ni nada de esa vaina y se consideran pobres por clase. En India hay unas estratificaciones sociales aberrantes, aberrantes. Entonces, lo que estamos en la clase media, viejo. En términos, en un nivel de desarrollo medio. Somos nosotros. Pero a eso se le suma además la calidad, la pobre calidad de nuestra democracia. Porque nosotros decimos que vivimos en un Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho nada más se da aquí en la sociedad dominicana, en el centro, en la burbuja. Desde que usted sale de la burbuja, es un desorden del diablo. Y entonces, usted me podrá decir, Luz, pero también en Estados Unidos hay violencia y no hay desorden. Eso tiene su explicación porque eso es una violencia de origen cultural, no institucional. Aunque a veces la cultura se lleva a las instituciones, lo vamos a ver más adelante. Ahora, en República Dominicana hay unas tasas oficiales. Por ejemplo, ahora mismo República Dominicana tiene, según los informes oficiales de este portal que se llama Estatista, que yo lo cito mucho porque tiene muy buenas informaciones, cuando tú analizas los países más violentos de América Latina, tú te encuentras con que la República Dominicana está en uno de los países que tiene menor tasa de homicidio, pero la violencia no es el único rasgo el homicidio no es el único rasgo de violencia, hay un paquete de violencia como yo citaba anteriormente. Sin embargo, cuando tú te vas a la percepción de la gente sobre la inseguridad, la percepción de inseguridad está asociada directamente a la violencia, está por encima del 64%. Y esta semana hemos visto cómo el caso Duncan con el general Alburquerque Compré, el caso de Pamela, la joven de los Alcarrizos que fue asesinada junto a su madre y su hermana y un vecino por su pareja, el agente de la DGCET de tránsito, borracho, lo mató a todos. En el caso de los Alcarrizos está el alcohol de por medio, en el caso de Duncan está el alcohol de por medio, en el caso del general Comprés está el alcohol de por medio. Entonces ahí hay esos factores de la intoxicación como estimulante de la violencia y las drogas son un factor relevante. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo y que ustedes escuchen estos conceptos de por qué nosotros somos tan violentos. Antes de ver lo que les voy a enseñar, para que ustedes tengan una visión súper clara de esto,
yo digo como planificador de seguridad, de política pública en materia de seguridad, que el que no le pone una base filosófica a su proyecto está haciendo proyectos desechables, no está construyendo sobre cimientos sólidos. Que las cosas tienen que estar científicamente sustentadas, o por lo menos intentarlo, aproximarse a ello lo más que se pueda. Uno sabe que muchas respuestas, verdades, son provisionales, pero hay que ajustarse por lo menos a esa provisionalidad. Entonces, la violencia para mí, para José La Luz, es algo natural. Natural. Los seres humanos es que nosotros vemos la violencia como algo malo, pero en la naturaleza la violencia no es mala ni buena. La violencia es simplemente un recurso de sobrevivencia, porque no hay tabla de valores. Esa tabla de valores la creamos nosotros. Por ejemplo, en la naturaleza es normal que un búho salga de noche y vea un pollito de una gallina, lindísimo el pollito amarillo que tiene una semana de nacido, y viene el búho, ¡wup!, se lleva el pollito y se lo come. Es un acto brutal de violencia, pero el búho es adorable. El búho es adorable para nosotros, incluso es símbolo de la inteligencia. Pero el búho lo que está haciendo es depredando un pollito inocente. ¿Por qué lo hace? Porque en la naturaleza esas son las reglas, las de sobrevivencia. Eso es violencia. Pero ustedes se han puesto a analizar un parto de una mujer dando a luz. Eso es un acto de violencia. Parir por el canal de parto, por la zona pélvica, un niño que es más grande que su vagina, sacarla por ahí con dolor, con llanto, con desgarramiento, eso es violencia. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Asistimos a la mujer en el parto, le ponemos anestesia, la inyectamos, hacemos que su vagina se expanda con medicamentos para que el niño, ayudamos, ponemos la cabeza del niño en forma adecuada, dilatamos la vagina, todo eso. ¿Para qué? Para atenuarle el dolor. Pero eso es un hecho de violencia. Entonces nosotros lo que hacemos es que creamos procedimientos y tratamos de definir la violencia para poder gestionarla. Pero nosotros venimos de la violencia, como dice Arnold Toynbee, que ha estudiado la mayoría de las civilizaciones. Arnold Toynbee, un tipo durísimo que yo lo cito en algunos aspectos de mi proyecto, para mi proyecto. Y Arnold Toynbee dice que venimos del salvajismo hacia la civilización. Entonces, en el salvajismo, los conflictos se generan por la vía de la violencia. ¿Con quién la hembra va a copular para reproducirse? Con el macho más fuerte. No es con el macho más estudiado, porque en la naturaleza no se estudia. Con el más fuerte para garantizar la evolución de sus genes. El más fuerte, violencia. Entonces, del salvajismo pasamos a qué? A la barbarie de las sociedades primitivas, a la barbarie de que yo te ponía la cabeza en un pedazo de madera y te cortaba la cabeza. La guillotina francesa, o la horca, y crack, o la crucifixión de Jesús, o la muerte de Giordano Bruno en una hoguera, porque decía lo que pensaba, señores, o el envenenamiento de Sócrates, o la persecución de las mujeres porque las consideraban brujas y porque tenían, qué sé yo, adentro demonios. Eso es violencia, y nosotros vamos poco a poco saliendo de esa violencia y haciéndonos más civilizados. Pero cuando nosotros tomamos alcohol y consumimos droga, todos esos instintos afloran.
sobre todo cuando nuestros valores fundamentales se hieren o se agreden. ¿Cuáles son los valores? Los que nos definen frente a nuestro entorno. A un hombre que está sentado frente a su casa, pasa un tigre en un motor y le dice, mira, tu mujer te está pegando cuernos. Tu mujer, tú estás viendo. O sea, una cosa tuya de tu propiedad que te está traicionando con otro. Y eso es motivo de burla en el entorno por el patrón cultural. Pues el tipo tiene 2 opciones. Si no quiere desgraciarse su vida, tiene que mudarse de ahí. Porque todo el mundo empieza a hacerle bullying. Ah, tú te vas para el trabajo y la mujer te pega cuernos. Eso es una vaina que se convierte en un caldo de cultivo para la violencia. Entonces el tipo agarra a la mujer y la mata. Se mete 3 tragos porque necesita un power para hacerlo. Se mete par de pases. Pam, pam, pam. Y la mata. 20 años y 4 hijos. Él preso a 30 años, la mujer muerta y 5 hijos huérfanos. El caso de Duncan con el general. Están en un hot dog, borrachos los dos, comiendo basura a las 2:30 de la mañana, en una actitud totalmente instintiva, propia de los animales, porque el alcohol lo lleva a eso, y el tipo está comiendo porque se metió 2 hot dogs, porque ya se había metido 1 litro de whisky, y se le chorrea el hot dog, y él cree que es de él que se está riendo el general. Sin ser verdad, el general se está riendo de una vaina de que salió de su casa a las 2:30 de la mañana, después que estaba ahí. Quizá. Y que la mujer le va a reclamar. Hoy el tipo le dice, lo primero que le dice es huevón, una vaina así, huevo chiquito. ¿Para qué? Para agredirlo, para ofenderlo en su hombría, en sus valores culturales. Y le estoy preparando para enseñarle una vaina ahora. ¿Qué hace el general? Dice, ¿qué es lo que tú dijiste? Sí, tú lo que eres un huevo chiquito, coño. Y ahí mismo le entra a trompar, lo agrede. La violencia, ¿cómo resolvieron? ¿Cómo complicaron un conflicto en vez de resolverlo? El general tenía que decirle, mijo, no, yo no me estoy riendo de ti, tú te confundiste. Yo me estoy riendo de que mi mujer me está peleando, no es de ti, discúlpame. No tiene que ver eso. Y ya. Y mira, y si tú te sentiste ofendido, yo te pido disculpas y me voy. Ya. Yo no quiero ser más macho que tú, porque eso no lleva a ningún lado. Ah, pero ¿y los patrones culturales que nosotros tenemos? ¿Y los patrones culturales que nosotros tenemos? ¿Y si ese general se queda dado ahí? No puede volver a ese hot dog más. Se burlan de todo el mundo. Ahí es que nos diferenciamos de los nórdicos. Y tú dirás, la luz, pero en Estados Unidos no pelean por esas razones, pelean por otros. Los tigres van a la escuela y matan a los niños. Esos son valores culturales distintos, pero valores culturales al fin. Y por eso quería presentarle esto que está acá. Esto es lo que está acá. Este es el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Esto, el triángulo de la violencia. ¿Y por qué yo quería presentarle esto? Porque yo no he encontrado una forma más impactante y efectiva de explicar la violencia que no sea con esta vaina. O sea, y lo que dice él es que lo rojo es la violencia que se ve. Lo que se ve es el conflicto de Duncan con el general Albuquerque Compré. Pero lo que no se ve es el comportamiento de ellos que lo llevó hasta ahí. Se enfrentaron 2 personas sumamente violentas, las 2, con antecedentes que no fueron sanados, que no fueron cicatrizados, porque el Estado es muy débil. En el caso de Compré, tiene antecedentes por muerte y no cumplió pena. No recibió una sanción ejemplificadora. Ahí está lo que Galtung llama violencia estructural. Eso es cuando no hay justicia, mírenlo ahí. Cuando hay complicidad, mírenlo ahí. Y eso sube y provoca violencia real, violencia resultante. Entonces, la violencia cultural es la que yo le decía ahorita, cuando Duncan le dice, coño, huevo chiquito, mariconcito. Está tratando de reducirlo en sus valores fundamentales de macho. ¿Lo ven ahí? Violencia cultural. Violencia cultural.
Y violencia cultural es que el macho, que Dios sea hombre y que su hijo sea hombre y que el papa sea hombre y que el cardenal sea hombre y que los obispos sean hombres y que los sacerdotes sean hombres, porque eso le está diciendo al hombre común que hay un privilegio de Dios para con él por encima de la mujer. Entonces al hombre, a nosotros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Del barro sopló su aliento divino, pero a la mujer lo hizo de una costilla mía. ¿Sabes qué es lo que Galton dice? Que eso es violencia cultural, porque eso genera discriminación y prejuicio. Lo mismo que Caín no, los hijos de Noé, el que lo vio borracho, que simboliza la ascendencia africana, y por eso entonces los españoles y los portugueses empezaron a esclavizar a los haitianos y los africanos, y por eso tenemos el tema de Haití ahí. Ustedes están viendo cómo es que esa vaina se expresa, la violencia cultural y la violencia estructural, la falta de respeto por los derechos fundamentales. El presidente, cuando jura respetar la Constitución, el 16 de agosto del 2020, jura respetar los derechos fundamentales que están ahí a partir del artículo 37 y 75. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Eso significa que las personas tienen que tener una vivienda digna, que tienen que tener un medio ambiente sano, que tienen que tener respeto a su dignidad, que tienen que tener transporte seguro, educación, salud. ¿Ustedes creen que eso se cumple en los barrios dominicanos? No, eso no se cumple ni siquiera en la clase media. Cruzar un semáforo en República Dominicana es una guerra. Cruzar un semáforo es una guerra violenta. Eso es violencia institucional, dice Galton, y violencia cultural. Ahí se juntan las dos. Yo no cedo el paso. Yo me quiero robar un segundo. Yo quiero ir delante del otro. Los guagüeros no respetan a nadie. Los motoconchistas no respetan a nadie. Los taxistas no respetan a nadie. Los delivery no respetan las reglas. Nadie respeta nada. Eso es violencia. Entonces eso va incubando una actitud. Pero el ejemplo más dramático es cómo viven esos jóvenes que después le llaman delincuentes y rateros. Cómo viven en esos barrios. 15 familias utilizando un solo baño. 10 familias utilizando un solo baño. Gente haciendo turnos para bañarse o para defecar. Eso es violencia. Una mujer bañándose y los tigres del barrio brechándola para masturbarse. Y esa mujer tiene su marido y va y se lo dice: mire, fulano me estaba brechando cuando yo me estaba bañando, porque es un baño común. Y un tigre que llega porque le dieron el doble sueldo y compra un radio o compra un speakerphone, una bocina, y le conecta el celular y empieza a escuchar bachata o dembow con 20 casas al lado de gente que quiere dormir porque está enfermo. Y él le pone ese dembow a todo lo que da porque él compró una bocina grande. Eso es violencia. Y la guagua que pasa por el frente de tu casa con un disco live anunciando la campaña de un fucking político que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Eso es violencia de una persona que está enfermo, que quiere descansar. O la mujer que se transporta en un motoconcho sin saber si el motoconcho está borracho, si está drogado, no respeta el límite de velocidad, no tiene casco, no tiene seguro, no tiene matrícula, no tiene licencia. El motor no tiene protección para el mofle, ya se quema la pantorrilla y llega a su trabajo alterada, a trabajar en una banca de juego, de azar, donde no hay baño, porque la banca tiene una acera y tiene que pedirle permiso al tipo del colmado para hacer pipí. Y cuando le pide permiso 2 veces, a la tercera, el dueño del colmado o el dependiente le agarra la nalga. Eso es violencia. Ustedes ven. Violencia estructural, lo que dice Galton, y violencia cultural, lo que dice Galton. Esas dos violencias te reflejan la roja, la violencia que se ve. Ay, después decimos eso, son atracadores.
Ah, ese es un cuero. Ah, esos son rateros. Ah, esos son delincuentes. Coño, les robamos sus derechos. Les robamos sus derechos. Y la persona que vive en un estado de derecho y que está sano mentalmente no necesita emborracharse, no necesita intoxicarse, se bebe un trago porque no podemos vivir sin droga, pero no llegamos a los extremos. La persona prudente que tiene educación siente que se puso happy por el alcohol y se va para su casa, o se lo bebe en su casa y se duerme, o va y comparte socialmente y cuando entiende que está bajo los efectos del alcohol se va, ni siquiera maneja. Entonces tenemos que cambiar esa cultura y eso no se resuelve con policía. Eso no se resuelve con policía. Eso se resuelve primero con garantizar los estados de derecho y segundo con educación. Y ni siquiera la escuela es suficiente si no tenemos respeto por los derechos fundamentales que consagra la Constitución. En el caso de República Dominicana, a partir del artículo 37. Eso es para que tengamos herramientas para debatir, para que tengamos argumentos para construir opiniones y conceptos. Si queremos una sociedad que baje estas estadísticas que le voy a decir, somos número 1 en el mundo en accidentes de tránsito, con más de 2.000 muertes al año. ¿Saben por qué? Porque manejamos con violencia, porque no respetamos la norma, porque manejamos intoxicados y borrachos y drogados. Número 1 en el mundo los dominicanos. Somos número 1 en accidentes de tránsito, pero además matamos 170 mujeres por año. Somos de los primeros en América Latina en feminicidio. Somos de los primeros en América Latina en feminicidio, también en violencia. Y esos indicadores tenemos que bajarlos, porque si no bajamos esos indicadores, no vamos a resolver un problema tan fundamental y cualquiera de nosotros mañana, por el roce de un vehículo, nos meten un tiro. Por un parqueo le metemos un tiro a otro. Por una fila para entrar al play o al cine, coño. Peleamos por una maldita fila. Por un cambio de luz en un semáforo nos queremos matar. Y eso, señores, es lamentable.